hablar de las integrales en física. Nosotros sabemos que las matemáticas son una herramienta y lo que queremos es utilizar esta herramienta integral en física a través de la magnitud trabajo que realiza una fuerza para darle un poco de sentido a esta operación de la integral. Nosotros sabemos que la suma tiene la resta, que la multiplicación tiene la división, que la potencia tiene las raíces, que los exponenciales tienen los logaritmos. Pues bien, la derivada tiene su otra operación, que es la integral. Cuando hacemos una integral, la integral de 2x diferencial de x, esto es una integral indefinida, no tiene límite de integración, representa una s, porque veremos que será una especie de suma, una función por diferencial de x. Diferencial de x no es sino un infinitésimo de x, una cantidad infinitamente pequeña de x. Cuando hacemos la integral de 2x nos preguntamos, ¿de quién eres tú? ¿De quién es 2x la derivada? La respuesta cuando sabes derivadas es sencilla, x cuadrado. Además añadimos una c, una constante, porque claro, la derivada de x cuadrado es 2x, pero también la derivada de x cuadrado más 1, más 2, más 3, más 4. Con las integrales ocurre lo mismo que con las derivadas. Cuando yo voy a derivar una función como por ejemplo 3x al cubo, vamos a poner un ejemplo mejor, 3x a la cuarta, cuando yo derivo esto, pues el 3 no lo toco, y lo único que derivo es x a la cuarta, que sería 4x cubo, con lo cual la derivada de 3x a la cuarta es 12x cubo, 3 por 4, x cubo. Como lo que quiero que caigan en la cuenta es de que el 3, que es una constante, pues yo no la derivo. Del mismo modo que no la derivo, no la tengo que integrar. Con lo cual esta integral que proponíamos, 2x diferencial de x, puedo pensar que el 2 sale fuera del proceso de integración. Puesto que al 2 no derivarse, no tengo por qué integrarlo. Con lo cual me queda 2 y la integral de x, hay una regla muy fundamental, que la integral de x elevado a un número sería x elevado a ese número más 1 partido por m más 1. Fíjense que cuando aplico esta regla me doy cuenta de que como al derivar bajamos un grado, al integrar sube otro. Fíjense que la integral de x diferencial de x, utilizando esta regla, sería x cuadrado partido por 2. X elevado a 1, x elevado a 1, pues sería x elevado a 1 más 1 partido por 1 más 1. X cuadrado partido por 2. Llegando a la misma conclusión, x cuadrado pues más c. Lo único que he querido es que vean que las constantes salen fuera del proceso de integración. Cuando yo me planteo el trabajo que realiza una fuerza, todos sabemos que es la fuerza multiplicada escalarmente por el incremento de r, por el vector desplazamiento. Claro, cuando utilizo las propiedades del producto escalar, caigo en la cuenta de que esto es el módulo de f por el módulo del vector desplazamiento por el coseno del ángulo que forma. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que solo me sirve cuando yo pretendo realizar la siguiente transformación. Bajo la acción de una fuerza F a la que le estoy calculando el trabajo, pretendo trasladar desde A hasta B este cuerpo. ¿Qué es lo que ocurre? Que lo puedo hacer porque F es constante, incremento de R es la distancia que recorre y el coseno del ángulo pues será el coseno del ángulo en cuestión. Esta es una fórmula que utilizamos con frecuencia, pero solo nos sirve para situaciones en las que la fuerza es constante y la trayectoria rectilínea, porque me permite que la fuerza sea constante y la trayectoria rectilínea, que el ángulo sea siempre el mismo. Porque cuando eso no sucede, no podemos definir el trabajo de esta manera. Tenemos que hacerlo como se hace en física con frecuencia, definir la magnitud en plan elemental, en plan infinitésimo, que sería F diferencial de R. ¿Y cómo paso del trabajo infinitesimal al trabajo total, al trabajo que me interesa, al trabajo finito? Bueno, pues lo único que hago es, el trabajo será igual la integral de ese diferencial de W entre la posición A y la posición B. ¿Qué es lo que pasa con el trabajo diferencial de W? ¿Qué es W? Del mismo modo que si yo les planteo a ustedes esta integral sencilla,
la integral de diferencial de x, aquí hay un 1. ¿De quién eres tú la derivada? Pues de x. La integral de diferencial de x es x. Del mismo modo que la integral de diferencial de cualquier cosa, pues es esa cualquier cosa. La integral de diferencial de v sería w. ¿Cuál es el problema? Que tenemos que buscar expresiones que sean integrables. Por ejemplo, en situaciones en las que la fuerza no es constante. Por ejemplo, tenemos un resorte unido a un cuerpo y yo pretendo calcular el trabajo que realiza la fuerza elástica para llevar este cuerpo desde la posición A hasta la posición B. ¿Qué pasa con la fuerza elástica? La fuerza elástica aquí será así y aquí será pues posiblemente más grande. ¿Por qué? Porque la fuerza elástica, según la ley de Hooke, es K por X. Quiere decir esto que la fuerza no es constante, depende de la deformación. Si en este momento la X, la deformación, pues es la que sea, aquí seguramente será más grande. La fuerza elástica, como ven, no es constante, impidiéndonos utilizar este concepto del trabajo y obligándonos a calcular a través de este concepto de trabajo y con la integral. Bien, pues vamos allá. El trabajo que realiza la fuerza elástica para llevar esta desde A hasta B, pues será la integral del diferencial de trabajo. ¿Qué es lo que nos está ocurriendo? Que ese diferencial de trabajo pues será la fuerza elástica por el diferencial de R, que por las propiedades del producto escalar de dos vectores, pues me queda la integral entre A y B, el módulo de la fuerza elástica, recuerdan, ¿no? Fuerza por incremento de R, módulo de uno, módulo del otro, coseno del ángulo que forma. El módulo de la fuerza elástica, nos lo dice la ley de Hooke, por diferencial de R, por el coseno del ángulo que forma el vector diferencial de R, que es el vector desplazamiento, que es hacia allá, con la fuerza elástica, que siempre va a formar 180 grados. Perdón, coseno de 180 grados. ¿Qué nos está quedando? Nos está quedando que el trabajo desde A hasta B realizado por la fuerza elástica será igual a la integral entre A y B de kx, diferencial de R, coseno de 180. ¿Qué es lo que ocurría con las integrales? Lo recuerdan, ¿verdad? Que las constantes salen fuera del proceso de integración, con lo cual k puede salir fuera. El coseno de 180 es menos 1, con lo cual también sale fuera, o una constante, menos k. Y tenemos que hacer la integral entre a y b de x diferencial de r. A mí se me está escapando una cosa, y es que si yo defino en esta transformación el eje x, este de aquí, que es el único donde se produce esta transformación, pues este diferencial de r lo puedo asociar a un diferencial de x, con lo cual me quedaría menos k integral entre a y b de x por diferencial de x. Fíjense que lo que he hecho es cambiar diferencial de r por diferencial de x porque no tiene sentido, esto solo se mueve en la horizontal. El desplazamiento es un diferencial en esa dirección en la que se mueve el diferencial de x. Cuando llego aquí me queda k y la integral de x, la vimos antes, es x cuadrado partido por 2, utilizando esta regla básica de las integrales. Bueno, pues menos k, x cuadrado partido por 2. Esta es una integral definida que por la regla de Barrow te queda menos k. Esto, el resultado de la integral sustituido en b, menos el resultado de la integral sustituido en a. Bien, cuando un físico llega a este punto, dice el trabajo realizado por la fuerza elástica para llevar una partícula desde el punto A hasta el punto B, cuando ve esta expresión, xb al cuadrado partido por 2 menos xa al cuadrado partido por 2, se pone muy contento y dice, vaya por Dios, la fuerza elástica es conservativa.
Dice que es conservativa porque solo depende de la posición inicial y de la posición final. El trabajo de esta fuerza elástica solo depende de la XA y de la XB, estando el resto de los parámetros constantes, K y el 2. ¿Qué es lo que ocurre además, aparte de sacar la conclusión de que la fuerza elástica es conservativa? Bueno, pues los físicos dicen que cuando una fuerza es conservativa, lleva asociada una energía potencial definida en función de esta relación. El trabajo de una fuerza conservativa equivale a la variación de su energía potencial y así la define, para que cuadre esto de aquí. Fíjense que la variación de la energía potencial sería la energía potencial final menos la energía potencial inicial. Claro, si esto lo asocio con esto, me queda que yo podría decir menos kxb al cuadrado, voy a ponerlo así, partido por 2, menos kxa al cuadrado partido por 2. Ven que es lo mismo esto que esto, solo que me los he apañado para poderlo asociar a menos la diferencia de algo. Ese algo los físicos lo llaman energía potencial cuando el trabajo de una fuerza conservativa. Con lo cual sacamos la conclusión que también queríamos, que la fuerza elástica es conservativa y lleva asociada una energía potencial que depende de la posición en la que se encuentre, que equivale a un medio, lo suelen escribir así, x al cuadrado. Bien, con esto de las integrales en física hemos sido capaces de sacar el trabajo de una fuerza que no es constante, con lo cual esta simplificación no nos sirve, y para colmo hemos llegado a la conclusión de que la energía potencial, que la fuerza elástica es conservativa, solo depende de la posición inicial y de la final, en cuyo caso podemos definir la energía potencial elástica, que es esta expresión que a lo mejor quizás la han utilizado en algún momento y en este caso pues la hemos obtenido. Ok.